record. Listo, Darío. Hoy sí, el tiempo es tuyo. Bueno, hola hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarlos ahí a cada uno, ahí en la distancia. Los voy a mencionar a todos así rapidito, a Irma Denise, a Ronnie, a doña Irma. También aquí estamos Keila, hola Megan y Ryan, hola Víctor y Jenny, hola David y Hannah, un gusto, hola hermana Patty, un gusto de verla, hermana Brenda, saludos, Nubia, Rolando también y Rolandito por ahí, familia Cáceres, un placer también saludarles, Josué y Mimi, y la hermana Marta Aguiluz también, Dios le bendiga. Y saludos también por ahí a su sobrino, ¿verdad? Que no lo miramos por ahí. Pero qué bueno que estamos ya conectados y ya listos, ¿verdad? Para seguir estudiando, ¿verdad? Listo para seguir estudiando. Y habíamos quedado, hicimos una pausa ahí la semana pasada, ¿verdad? Por la celebración de la Semana Santa y celebración de la semana de la pasión de Jesús, ¿verdad? Entonces ahí hicimos una pausa, pero ánimo de nuevo a poder leer la Biblia, ¿verdad? Los capítulos son cortos, los capítulos que tenemos ahorita son cortos, entonces usted puede leer en poco tiempo, puede leer ahí el capítulo 38 y el capítulo 38 nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces 38 era la meta para hoy. Si ya lo leyó, qué bueno, porque va a tener todo el contexto. Si no lo ha leído, vamos a mencionar algunos versículos para que usted tenga el panorama general. Así que, y habíamos hecho unas preguntas, ¿verdad? Habíamos hecho unas preguntas. ¿Alguna vez usted ha usado la frase o ha escuchado la frase que le llovió sobre mojado? No sé si es frase iba a decir, ¿verdad? De persona mayor o de persona joven o de allá, del interior, pero yo he escuchado esa frase, le llovió sobre mojado. Y bueno, esa es una pregunta que tal vez puede ser fácil, ¿verdad? Pero la otra pregunta que va ligada es, ¿ha pasado usted? Y aquí se explica la frase, ¿verdad? ¿Ha pasado usted por oportunidades cuando todo le sale mal? Una vez le sale mal, otra vez le vuelve otro problema, otra vez otra situación, y le pasa una cosa mala, después otra aparente cosa mala y otra después otra cosa mala. ¿Qué hace usted? No sé si a alguien ya le tocó eso. No sé si a alguien ya ha pasado y queremos escuchar tal vez un testimonio. Yo lloro. Sí. Uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Ajá. Lloro. ¿Quién más? A Josué le digo esa frase, yo. A Josué Daniel. Ya le va a llover a usted, ya le va a llover. En lo personal, yo sí he vivido una situación en la que me acuerdo yo que dije, sí nos ha llovido sobre mojado. A mi hermano menor le diagnosticaron cáncer. Luego mi mami se dio una caída y le tuvieron que poner 13 puntadas. Y luego mi hermano falleció y bueno, una cosa tras otra. Y sí, yo estaba recién convertida al Señor, gracias a Dios. Y sí, gracias al Señor porque es difícil, realmente es difícil pasar una situación y que uno no mira claro nada, solo cosas malas. Y es difícil decir, Señor, gracias. Pero y al final es Dios que nos quiere mostrar algo y Dios que se quiere glorificar, ¿verdad? Solo lo vamos a dejar como introducción porque no vamos a llegar al capítulo 39, pero el capítulo 37, José pudo haber pensado eso, ¿verdad? Bueno, me sucedió algo malo,
después estoy en otro país y empieza, ¿verdad? Todas las dificultades, pero si ustedes empiezan con el capítulo 39, van a ver que hay algo que diferencia a José en el capítulo 39 de José en el capítulo 37. Dios le reveló un sueño a José, sí, sí, pero en el 39 en adelante dice que Dios estaba con él. Y voy a volver a leer el 37 después, pero no encuentro, ¿verdad? Cuando diga y Dios estaba con José, Dios estaba con José, no. En el tiempo de dificultad, José se acercaba a Dios. Entonces, ánimo también para cada uno de nosotros, ¿verdad? En tiempo de dificultad es la oportunidad para acercarnos más a Dios. Y ahora, la otra pregunta, ¿verdad? Que es otra pregunta complicada. ¿Cuántas veces he juzgado el pecado de alguien más? Un robo, un engaño, una mentira, un pecado sexual, cualquier otra situación, un enojo y demás. Y somos muy fáciles para juzgar. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy el que ha pecado? Soy tan duro, tan rígido, tan fuerte con mis comentarios, sabiendo que yo cometí ese pecado. ¿Qué piensan? Un comentario o dos. Gente que han escuchado a ustedes, ¿verdad? Que hace eso y que comenta o que saben de ustedes de alguien, ¿verdad? Sí. Hace unas semanas me pasó algo bien feo. Me desperté a las 6 de la mañana con el teléfono mío explotando con mensajes. Y el perro mío, que se parece a un lobo que se va a comer a todo el mundo, pero no come a la gente. Pero se salió y se metió en el lago de la comunidad y mató un pato. Y había muchos vecinos haciendo ejercicio en la mañana. Y todos los vecinos por las próximas 3, 4 horas me estaban, ¿cómo se llama en español? Crucificando. Entonces, yo pensé, hoy es el día que voy a morir, ¿verdad? Pero estaba pensando exactamente de esto, ¿verdad? Estaba pensando, Dios, ayúdame cuando otra persona, el pecado mío fue que dejé el portón abierto y me quedé dormido y bueno, pero se salió por culpa mía. Pero pensé de esto, pensé, Dios, ayúdame a no juzgar o a ser tan fuertes con las personas cuando les toca algo malo por pecado, por lo que sea. Así es, ¿verdad? Y la Biblia menciona, ¿verdad? Que cuando uno está hablando con alguien o viendo, considerando alguna situación también, dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también, ¿verdad? Puedas caer en lo mismo. Entonces, vamos a hablar, esa es la meta de este miércoles, ¿verdad? Poder llegar a responder totalmente esta y ver unos puntos de vista ahí con respecto a Judá. Entonces, gracias David por el comentario. Y vamos entonces a pasar rápidamente a este punto, ¿verdad? Bueno, la introducción sería esto, ¿verdad? ¿Dónde nos habíamos quedado? Los madianitas en Génesis 37, 36, los hermanos de José habían vendido a José por 20 piezas de plata. Y en el 37-36 dice que los madianitas, los que habían comprado a José, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Recuérdese, ahí tenía, si podemos decirlo, 3 títulos, ¿verdad? O un nombre propio, dicen algunas personas, Potifar. El cargo era oficial de Faraón y el cargo era capitán de la guardia. Entonces ese es nuestro contexto, ¿verdad? Y Dios protegió a José, no permitió que José muriera a mano de sus hermanos, sino que le preservó la vida, le dio la oportunidad de tener vida y tuvo consecuencias y fue, ¿verdad? Fue vendido. Entonces, recordemos ahí lo que habíamos visto en el video anterior. Dice, antes trabajaba José cuidando las ovejas. Ahora le toca estar en una sociedad donde ver y cuidar ovejas es abominación, los egipcios, ¿verdad?
Era una de las sociedades más avanzadas del mundo en ese momento. Algunas personas dicen que ya estaban las pirámides de Egipto, ya tenían un sistema y todo. Y vio José muchas cosas cuando llegó a Egipto. Vio muchos cambios, ciudades y cosas así, pero también se fijó en algo. Los egipcios tenían muchos dioses. Tenían un dios para cada cosa, ¿verdad? Entonces, no sabemos si esto mismo también lo llevó a José a buscar al único Dios verdadero y a acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, y lo que nos llama la atención, lo que miramos ahí, que era en el contexto de José, que tenía 17 años, era un muchacho, y ya enfrentándose a lo peor del mundo, ¿verdad? Compañía, ¿verdad? Sin sus padres. Entonces, ahora, la pregunta que vamos a analizar el día de hoy, la podemos dividir en tres, que dice, ¿qué tiene que ver la historia de Judá y Tamar en Génesis 38? ¿Y por qué esta historia de Judá y Tamar es importante? Porque si ustedes ven, 37-36 habla de José. En el 37 todo va, en torno a la vida de José. Pero ya llega el 38 y hay un paréntesis. Judá y Tamar. Después en el 39 continúa la historia de José. Entonces, ¿por qué hacer un paréntesis? ¿Por qué hacer una pausa? ¿Y por qué meter este relato aquí? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a ver, desde el punto de vista de Génesis 38, ¿Dios castiga el pecado? ¿Sí o no? Lo vamos a ver allí también. Y en la pregunta 99 dice, si ustedes pudieran elegir sus antepasados, ¿a quiénes elegirían como parte de su familia? En mi árbol genealógico quiero tener a tal persona. Bueno, vamos a ver eso, ¿verdad? Y esa es la meta para este miércoles, estudiar estas tres preguntas. Así que vamos a ver la primera. ¿Qué tiene que ver la historia, verdad? ¿Por qué hablar de Judá y Tamar justo en este momento, verdad? Bueno, recuerden, Judá era uno de los hermanos de José, y aquí hay un contraste. Contraste significa una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre la vida de Judá y la vida de José. ¿Por qué? Porque la vida de una de las personas de Judá era inmoral, no fue íntegro, engañó también y trajo conflicto familiar. Ese es Judá. Y del capítulo 39 en adelante vemos la vida de José, que fue íntegro, tomó decisiones correctas, decisiones sabias, fue fiel a Dios y Dios lo recompensó. Tuvo recompensa de parte de Dios. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Muy marcada entre esos dos personajes, ¿verdad? ¿Eran hermanos? Sí, eran hermanos. Y hay una diferencia. Y vamos a ver por qué empezó, ¿verdad? Bueno, ¿por qué ubicar este relato aquí? ¿Por qué no ubicar este relato de Génesis 39 más adelante? Bueno, hay dos causas que dicen algunos escritores, y la primera es el orden cronológico, en el orden histórico. ¿Por qué? Porque en el versículo 40, en el versículo 38, 38:1 dice, aconteció en aquel tiempo. Entonces vemos el contexto de que había una conexión, y cuando en el tiempo en que José había sido vendido a Egipto, sucedió esto. Entonces, ese es el relato cronológico y por eso lo ponen ahí, ¿verdad? Génesis 38, y hay que ponerlo. Pero también otra de las causas dice que puede ser que Génesis 38 aparece aquí en nuestro relato bíblico porque el primogénito de Israel era Rubén, había pecado. Simeón y Leví también, a causa de su hermana Dina, ellos también habían pecado. Y después, entonces ellos entraron, ¿verdad?, en un tema de desagrado ante Dios, y el que sigue en la línea era Judá, dicen ellos. Entonces,
Judá, él podía recuperar, podía pedir la primogenitura. Entonces, por eso ahora se sigue y se incluye el relato de Judá, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No vamos a leer todos los versículos, vamos a leer algunos, ¿verdad? 38:1 dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. La primera situación, ¿verdad? Se apartó. No quiso estar con sus hermanos. Él sabía, era parte de los que habían vendido a José, sí, también. Pero él se fue a otro lugar. Y se fue, dice, a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo. Otra situación, ¿verdad? Se juntó con una persona que era que no creían en Dios. No creían en Dios. Era de Canaán. Entonces ya Dios les había dicho que estuvieran aparte, estuvieran separados. Pero a él no le importó y se fue, se llegó a ella, dice ahí el versículo. Entonces, primero, Judá decidió apartarse. No estaba interesado en la familia y dijo, me voy. Y se casó con una mujer de otro pueblo, incrédula, y tuvo 3 hijos. Estos muchachos crecieron y obviamente, por el contexto, estaban lejos de Dios, no solamente geográficamente, sino que también espiritualmente estaban lejos de Dios. Y dice los primeros versículos que ellos eran pecadores y eran malos, y Dios se encargó de la maldad de los hijos de Judá. Vamos a leer ahí el versículo. Ahí, 38:6. Dice, después Judá tomó, después que se fue a ese lugar y se casó y todo, dice, tuvo 3 hijos. Después Judá tomó mujer para su primogénito era el primer hijo, y la mujer que buscó para su hijo se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, dice, el primer hijo de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y a mí me llama la atención este versículo, el 7, la segunda parte dice, y le quitó Jehová la vida. Así de grave fue el pecado de él. Dios le quitó la vida. No dice nada más, no amplía qué tipo de pecado, pero tuvo que haber sido un pecado que a Dios no le gustó, y Dios hizo justicia en el momento. Le quitó la vida. Gracias a Dios, porque por su misericordia, ¿verdad? Que nosotros pecamos, nos permite todavía la vida y nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Y ahora, 38:8 dice, entonces Judá dijo a Onán, que es su segundo hijo, dice, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces, esta era una de las leyes. Bueno, en ese momento no estaban las leyes, pero sí se tenía esa costumbre. Deuteronomio 25, del 5 al 10, ya se establece como una ley. Y dice, la ley incluía el matrimonio de unos muchachos, y qué pasaba cuando el esposo moría. Entonces, cuando muere el esposo, su hermano se casa con la viuda y le levanta una descendencia para que no quede el nombre de su hermano sin una descendencia. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ahora, ya después se establece como ley en Deuteronomios, y Dios lo deja allí. Entonces, el hermano más cercano se casaba con la viuda de su hermano. Antes no era una orden, pero en el tiempo de Moisés ya pasó a ser una ley. Y en Génesis 38, Judá no quiso seguir esa situación. ¿Por qué? Porque el segundo hermano también murió. El hermano se llegó a la esposa de su hermano, que el hermano primogénito ya había muerto, pero él cometió también otra actitud que Dios la vio con desagrado. No quería, ¿verdad?, levantarle descendencia. Entonces Dios hizo justicia y lo mató también. El objetivo, dice, el objetivo de esta ley
era que el nombre de su hermano sea perpetuado. Y Onán, que sería el segundo hijo, él dijo, no, yo no quiero eso, yo quiero establecer mi propia línea, pero no podía. Entonces, aquí había otra situación, ¿verdad? No solo el nombre del hermano que murió, sino que también las propiedades quedaran en la familia y las tribus permanecieran. Entonces, ese era el objetivo de esa situación y que después se convirtió en ley. Luego, aquí lo explica, ahora del 39, 38, 9 y 10, dice, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Esta era, perdón si utilizo la palabra, no quiero que sea ofensivo, ¿verdad? Pero si podemos hacerlo así transparente, él eyaculaba afuera. Perdón si hay niños y jóvenes ahí, ¿verdad? Pero aquí dice que eso le desagradó a los ojos de Jehová. Así. Entonces, ¿por qué? Si no quería obedecer, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero él sí quería tener relaciones. Pero él dijo no. Y cometía algo, hacía algo allí, y eso le desagradó a los ojos de Jehová. Entonces Dios también le quitó la vida. Dios también le quitó la vida. Entonces sucede ahora que Judá le dice a su nuera, ya que se murieron los dos hijos primeros, le dice, quédate viuda en casa de tu padre. Esa era una costumbre, ¿verdad? Bueno, ve a la casa de tus papás y quédate allí todavía viuda. Y dice, hasta que crezca Sela, mi hijo, que el tercer hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí vemos el engaño. Judá tenía que cumplir esa situación de darle el tercer hijo a su nuera, Tamar, pero él dijo, no, que tal que se muera también, entonces no quiero hacer. Entonces mejor le dijo eso a su nuera, que se fuera donde su papá. Pero ahí está el engaño ahora, porque en el 12 dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, o sea, murió la esposa de Judá, mujer de Judá, dice ahí. Después de Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Entonces, en estas situaciones, en estas donde estaban trasquilando las ovejas y todo, algunos de los escritores o comentaristas bíblicos dicen, ¿verdad?, que había unas fiestas, había excesos y demás. Entonces Judá dijo, vamos a ir a aprovechar, igual ya estoy viudo, así que puedo ir tranquilo allá, ¿verdad?, a toda la fiesta. Pero no sabía que también llegó la noticia a Tamar. Y le dice, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces, aquí vemos que Tamar dijo, hey, ya pasó mucho tiempo, yo no me he vuelto a casar. ¿Y qué pasó, verdad? Porque Judá hizo eso, verdad? Así que ella decide engañar a su suegro, haciéndose pasar por una mujer de la vida fácil, y Judá pensó, como anda cubierta, anda tapada, es una persona que trabaja en un templo, porque antes se acostumbraba a eso, ¿verdad? Que los templos, bueno, recuerden, están en Canaán, tenían muchos ídolos, entonces habían templos y las personas ofrecían sus cuerpos para idolatría, entonces tenían relaciones y ofrecían, ¿verdad?, idolatría. Entonces Judá dijo, ella es una persona que trabaja en el templo, así que no es tan malo, dijo él, no es pecado porque ella trabaja en el templo y ofrece su cuerpo a un dios, entonces no hay problema. Pero Tamar lo que sí dijo es, voy a conquistar a mi suegro. Le vio, ¿verdad?, que su suegro tenía una pobre moral, entonces dijo, no, voy a ir a mi suegro, a Judá.
Entonces ahí vemos lo que sucedió en el 14, lo explica la Biblia, dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces Tamar se cambió, se fue y se puso ahí a un lado, ¿verdad? Y se arregló toda, ¿verdad? Entonces en el 15 dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, dice, porque ella había cubierto su rostro. Entonces ahí vemos eso, ¿verdad? Que dice, es una persona que sirve en el templo, da su cuerpo en servicio a los ídolos. Entonces él dijo, está bien, me puedo permitir esto. Cuidado ahora. Y cuando alguien llega a cierta edad y piensa que lo puede hacer todo, cuidado, cuidado. Él dice en el 16, 38, 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, la propuesta, ¿verdad?, del suegro, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Ahí vemos, ¿verdad?, que se están preparando todo el pecado y demás, ¿verdad? En el 38, 18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se la dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Primero había dicho que quería un corderito y todo, pero como no traía nada, entonces dijo, te voy a dar esto, el sello, el cordón y el bastón, ¿verdad? Entonces eran cosas importantes, ¿verdad? Pero él dijo, no hay problema de eso. Ahí el pecado, ¿verdad? Él dijo, no tiene consecuencias. Mis acciones no tienen consecuencias, dijo Judá. Entonces no hay problema, me puedo dar esa libertad porque ya estoy mayor, ya estoy viejo, tranquilo. Pero el pecado siempre está. En el 19 dice, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, hablando de Tamar, ¿verdad? Y se vistió la ropa de su viudez. Pensó, el pecado, listo. No pasó a más. Entonces después dice Judá, envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y anduvo investigando ahí, ¿dónde está la persona que sirve en el templo? Y nada, ¿verdad? Y no halló a Tamar, su nuera. Entonces Judá dice, se regresó a su casa como si nada hubiese pasado. Así de duro es el pecado ahora. Y cuando la gente está cegada, comete el pecado y no le importa. Dice que luego le avisaron a Judá de que Tamar, o sea, su nuera, estaba embarazada. Y recuerden, la orden de Judá a su nuera es, vete a la casa de tu padre y pasa tu viudez allá. Y cuando crezca mi hijo, yo te lo voy a dar. Y entonces sale embarazada. Entonces Judá lo que piensa es, deshonró a la familia. Qué pecadora. Hay que ir el castigo sobre ella. Le faltó el respeto a mi hijo. La memoria de mi hijo ha sido dañada, deshonrada. Y Judá dice ahí que reaccionó con enojo y dio una sentencia, dio una declaración al saber el pecado de su nuera. No investigó, sino que directamente dice que la acusó, ¿verdad? Entonces, en el 38-24, dice ahí, y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está embarazada, está encinta a causa de las fornicaciones. Y vemos la crítica directa, ¿verdad? Y dice Judá, sacadla y que sea quemada. Así, ¿verdad? No tenía ni remordimiento ni nada. Entonces, en el 25, dice, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. De la persona dueña de estas cosas es que yo estoy embarazada, dijo Tamar. Entonces también dijo, desde el 25 dice, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Judá fue engañado, puede decir alguien ahí. Pero él también cayó por su mismo pecado. Entonces la pregunta ahí es,
¿Se justifican estas acciones del versículo del capítulo 38? ¿Dios está de acuerdo con la prostitución? ¿Está de acuerdo con la inmoralidad? No. Dice que un comentario del diario Vivir dice esto. Tamar fue arrastrada a seducir a Judá por su deseo intenso de tener un hijo y ser la matriarca de la estirpe más antigua de Judá. Ella quería ser, ¿verdad? Quería tener un renombre, quería tener un hijo, ¿verdad? Y a Judá lo arrastró su lujuria, sus deseos descontrolados. Ambos deseos no se justifican. El hecho de tener un bebé no me va a llevar, querer y desear tener un bebé no me va a llevar, ¿verdad? A cosas buenas si ese deseo yo no lo controlo. Aunque puede ser un buen deseo, pero siempre en la voluntad de Dios. Y Judá lo fue y buscó la forma incorrecta. Entonces, ninguna de las dos cosas se justifican. Y no es que aquí se mire el pecado de la prostitución como menos, no, sino que siempre se condena la fornicación y siempre se condena el adulterio. Así que no es porque, pero es que es como dado a los ídolos, así que ahí lo permitimos, no. Y aquí hay algo, ¿verdad? Escuchábamos este comentario, alguien nos dijo la vez pasada, ¿verdad? Que muchas veces el pecado que más señalamos o que más mencionamos o que más criticamos o el que más predicamos o el que más condenamos, muchas veces ese pecado que yo siempre hablo y que critico en los demás, es que este hermano, mire, solo eso, es que este hermano, qué barbaridad, cómo falla en esas cosas. Ese pecado es el mismo que nosotros tenemos y es el mismo pecado en que estamos fallando y batallando, ¿verdad? Ese pecado de que tanto hablamos y que tanto condenamos en otros, también a veces puede ser que es el mismo pecado que yo estoy pasando y que yo estoy batallando y que todavía, ¿verdad? Es una debilidad para mí. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuidado cuando yo señalo a alguien, y eso podemos verlo en los versículos, ¿verdad? Que ¿Dios castiga el pecado? Sí, Dios lo castiga. Lo podemos ver ahorita, ¿verdad? En los juicios de hondureños allá en Estados Unidos. Todo sale a la luz. Tarde o temprano, todo pecado va a salir a la luz. Y tarde o temprano, Dios lo va a juzgar también. Salmo 69:5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez, o sea, mi necedad, y mis pecados no te son ocultos. Aquí Jesús lo mencionó 4 veces, ¿verdad? En los evangelios. Dice, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ahí se repite este versículo ahí 2 veces más. En Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. 4 veces se menciona esto. Así que nosotros podemos decir, nadie me está viendo. No, va a salir a la luz tarde o temprano. Así que mejor pida perdón y aléjese de ese pecado, ¿verdad? Y no lo puse, ¿verdad? Mateos, aquí en el contexto, antes de pasar a Mateo 7, 3 y 4 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, algo pequeñito, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, ahí está la condena, ¿verdad? En el 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Podemos mencionar, podemos señalar algún pecado, sí, pero cuidado, Jesús lo dejó muy claro, ¿verdad? Cuando la mujer que fue sorprendida en adulterio, Jesús sabía que era un complot, querían saber qué es lo que pensaba Jesús. ¿Por qué? Porque era un pecado sexual. Entonces habían 2 personas que estaban involucradas, pero solo trajeron a la mujer y tenían las piedras ahí listas
porque la ley decía que tenía que ser apedreada, pero ellos se dijeron ellos, ¿verdad? Pero la ley decía que ambos, los dos, tenían que ser apedreados. ¿Y dónde estaba el hombre? Había desaparecido, ¿verdad? Entonces solo la mujer querían señalar. Entonces Jesús le mencionó, el que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Jesús es el único que nos puede señalar por ese pecado, pero aún así Jesús no lo hizo. Y aquí nos dice en Mateo, bueno, saca tu pecado y así puedes ver y ayudar, no señalar, sino que ayudar al hermano a sacar y salir de su pecado, que tal vez puede ser el mínimo o menor que el pecado que yo tengo. Así que cuidado, ¿verdad? Porque Dios va a castigar el pecado y yo tengo que sacar primero ese pecado de mí para poder ayudar a otras personas. Y aquí así vamos a, perdón que nos alargamos un poquito, ¿verdad? Pero ya estamos terminando aquí y dice, si nosotros pudiéramos elegir nuestros antepasados como parte de nuestra familia, ¿a quién elegiríamos? Nosotros pensaríamos, obviamente pensaríamos, no, yo quiero que sea un pensador, un científico, poder elegir a un guerrero, a una persona que defendía el país, ¿verdad? Y para sentirnos orgullosos de ellos. Pero saben, otra cosa por la cual está este relato ahí en Génesis 38 es que producto de la prostitución entre Tamar y Judá y del incesto, Tamar queda embarazada de unos gemelos, de unos mellizos, Fares y se me olvidó el nombre ahora, pero dice que Sara. Y Fares es el primero y él fue un antepasado de Booz y Ruth, y que también fue un antepasado de David, del rey David, y también fue un antepasado de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante este relato también? Porque nos muestra el árbol genealógico de el que viene el rey David y del que viene Jesús. ¿Dónde lo podemos ver esto? Aquí en Mateo 1, del 1 al 5. Ahí ustedes lo pueden leer bien y van a ver, ¿verdad? Directamente y exactamente. ¿Verdad? Mateo 1, 2 dice, Abraham engendró a Isaac, a Jacob, dice, y Salmón engendró de Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Y luego viene el rey David. Entonces, vemos que Dios, Jesús, pudiendo elegir su genealogía, no la eligió y no sacó, ¿verdad? Esta mancha negra no la voy a poner, no, sino que lo dejó transparente, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos también de humildad, la humildad de Jesús, ¿verdad? Aún en eso también. Permitió que estas personas estuvieran ahí en su árbol genealógico, ¿verdad? Para decirnos, bueno, Dios puede recibir, ¿verdad? A todas las personas también y tiene misericordia de todos. Así que, bueno, grandes lecciones en Génesis 38, así que si quieren volverlo a leer, léanlo, hagan sus apuntes, mándenos preguntas y podemos ayudarles a contestarlas ahí más adelante. No se pierdan el próximo miércoles. Génesis 39, vamos a empezar con Génesis 39 y cómo el cambio de José ahora en Egipto y cómo Dios estuvo con José y lo ayudó. Bueno, gracias hermanos, Dios les bendiga, gracias Ronnie por el tiempo, perdón porque se alargó el video, pero gracias a todos. Listo. Entonces vamos a cerrar solamente con una oración y ya con eso entonces quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de adentrarnos, Señor, en tu palabra, Padre, y de poner nuestros corazones expuestos a la verdad bíblica, Señor. Gracias porque a través de ella podemos aprender de ti. Gracias, Señor, también por Darío, por el tiempo de preparación, Señor, y porque tú lo usas para hablar, Señor. Gracias también por tu Santo Espíritu que nos explica, Señor, y nos muestra la verdad bíblica a nuestra vida. Permítenos aplicar, Señor, todas estas cosas, Señor, y vivirlo cada día para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo. Entonces, Ryan, si tienes algo más que agregar o si no,
ya estamos despedidos. Sí, solo mencionar que seguimos este fin de semana, con nuestro estudio sobre los dones espirituales. Así que no hagan falta y invita a personas también que puedan participar. Porque gracias, Ronnie, te quería agradecer por tu comentario sobre el discipulado en el principio, que eso va en camino. No es algo que prediqué en febrero y ya pasó, sino que vamos en camino con eso. Que muchas gracias por eso. Y quería mencionar también que el 15 y 16 de abril, no sé cuáles días son, creo que son viernes y sábado, si no me equivoco. Que voy a ver rapidito. 15 y 16. Jueves y viernes. Hay un taller de evangelismo. Ese es el mismo taller que nosotros hemos dado sobre los varios años. Pero el pastor Daniel lo va a estar dirigiendo con muchos pastores, con muchas personas aquí en Honduras, y es algo actualizado. El material es un poco más actualizado. Así que queremos poder formar parte de eso. Lo voy a subir al chat después, para que nosotros podamos participar en eso también. Taller de evangelismo el 15 y 16 de abril, que es la otra semana, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos, que tengan buenas noches.